Bien, vamos a hablar sobre ahora lo que son los dones del Espíritu Santo. Hemos hablado de la función, bueno, primero de quién es, por qué vino, qué es lo que hace y cómo ayuda al creyente. Ahora vamos a ver qué es lo que hace en la iglesia, cómo actúa en la iglesia. Por lo tanto, vamos a ver primero lo que son los conceptos y términos, luego un poco de eclesiología, porque esta parte de lo que es el estudio del Espíritu Santo tiene que ver directamente con la iglesia, y para explicar lo que son los 19 dones del Espíritu Santo. En primer lugar, como ya hemos visto, el Espíritu Santo es persona, la tercera persona de la Trinidad Santa. Esto no quiere decir que es la persona con menos poder, sino que es la persona que procede del Padre y del Hijo por medio de la vía afectiva. Eso es un tema que se puede usted preguntar después. El Espíritu Santo es por designio de las tres personas, por la voluntad del Padre, la persona encargada de actuar en la iglesia. Jesucristo actúa en el cielo en favor de la iglesia. Por lo tanto, se designó a la persona del Hijo que estuviera en la tierra de forma efectiva, ayudando a la iglesia y a cada creyente. El Espíritu Santo, dentro de todo lo que usted ya escuchó el día de hoy, reparte dones a cada miembro de cada iglesia local. ¿Qué es un don? ¿O qué es el asunto de los dones? La palabra don es del griego carisma, que significa algo que se le otorga de gratis a alguien, o gracia. Carisma. El mayor carisma o regalo que Dios nos dio es la salvación, y el regalo más grande, que es un don mismo, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da otros ciertos regalos. Sobre ahora lo que es la iglesia local, tenemos que decir que la iglesia es el conjunto de personas que Cristo salvó. Somos todos nosotros. Lo que es la iglesia, notemos en mayúscula, son todos los cristianos. Sin embargo, Jesucristo organizó a la iglesia en localidades. Entonces tenemos el concepto de lo que es la iglesia local. La iglesia local es de todos los cristianos, la congregación en un lugar específico. Como por ejemplo, tenemos la iglesia bautista Palabra de Vida ubicada en San Blas de Cartago, que es esta. La iglesia local de San Blas es esta. Nosotros pertenecemos a esta iglesia local. Pero en realidad la iglesia local no es este edificio que usted observa, sino es el conjunto de creyentes que aquí se congregan. Dentro de lo que es la iglesia local, tenemos que recordar que la iglesia local es un cuerpo que está conformado de una parte divina y una parte humana, de una parte que comete errores y una parte perfecta. Y es por eso que aquí, tal vez, en vez el término más exacto para comprender la iglesia es el término asamblea que utilizaban los judíos para lo que ellos hacían. Los judíos, en vez de decir vamos a la iglesia, ellos decían vamos a la asamblea. La asamblea es el término tal vez más correcto para distinguir lo que es la iglesia local, puesto que una asamblea se divide en dos partes. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa de Costa Rica se divide en la parte política y la parte administrativa. Si usted no sabía, tal vez la parte administrativa de la Asamblea es muy buena, pero nada más se nota lo que es la parte política, que es ahí donde todo, ¿verdad? Donde la mula bota en agua. La iglesia local se compone de igual forma de la parte divina y de la parte humana. La parte divina la pone, digámoslo, Jesucristo, y la parte humana somos nosotros. Y así funciona. La iglesia, por este motivo de la parte humana y la parte divina, también se subdivide en lo que es la parte del organismo y la parte organizacional. La iglesia como organismo es energizada por el Espíritu Santo. La parte como organización es administrada por seres humanos y compuesta de seres humanos. Jesucristo es el que compró la iglesia, Él es el dueño de la iglesia y mandó al Espíritu Santo para que la administrara.
quiero que veamos este video un momento para luego explicar lo que son los dones. La iglesia en realidad es como una gran orquesta compuesta de muchos instrumentos, como pueden ver aquí, el maestro de obra, los violines, la flauta, y quiero que salga un señor con un triángulo, para que usted observe que todo en la iglesia local es importante, así como en una orquesta, todos digamos ellos con un instrumento diferente, que suena diferente el uno del otro, como este señor con un triangulito, que ese triangulito, bueno, uno que es un poco más curioso, busqué esta misma canción, pero sin ese sonido de triangulito, suena totalmente diferente. Porque todo lo que usted observa ahí tiene un propósito, así como la iglesia, cada don de cada hermano es importante y tiene un propósito. Los dones, como les digo, son una parte del organismo de la iglesia, por el cual la iglesia y cada persona es edificada. Así como en una empresa se necesitan contadores, vendedores, barrenderos, conserjes, oficinistas, etc. La iglesia local necesita lo que el Espíritu Santo le suministra. El Espíritu Santo suministra los dones que en la persona se vuelven ministerios. Aquí hay que aclarar algo. Los dones del Espíritu no son parte del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es otra cosa totalmente aparte que da también el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu modifica la conducta de la persona. Los dones del Espíritu capacitan a la persona con un fin u objetivo. Entonces, véalo de la siguiente forma. Usted es un ser humano y su cuerpecito está compuesto por, no me acuerdo cuántos elementos químicos, tal vez la ingeniera Añesa nos puede ilustrar, pero está compuesto por carbono, nitrógeno, agua, fósforo, N compuestos. Cuando usted come una manzana, la manzana también tiene otros compuestos químicos. Esos compuestos van a su cuerpo y se fusionan. Ustedes vieron por medio de Ricardo y Mariana que nosotros tenemos carácter. El fruto del Espíritu entra en el cristiano y ayuda al carácter, a modificar nuestra conducta. Sin embargo, los dones del Espíritu es como lo que usted aprende en una universidad, aprende como una profesión. Sin embargo, los dones del Espíritu son características que imputa el Espíritu Santo, es decir, que transfiere a la persona para que ésta sea capaz de realizar cosas sobrenaturales. Entonces, todos estos 19 dones es el Espíritu Santo quien los reparte. ¿Puede una iglesia tener los 19 dones funcionando? Sí. ¿La iglesia puede funcionar con solo 5 dones? Eso lo sabrá el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que reparte los dones. Son 19 dones los que el Espíritu Santo reparte. Sin embargo, como Él los reparte, Él sabrá la cantidad que lo reparte en cada iglesia local, porque cada iglesia local es diferente la una de la otra. Tal vez una iglesia local necesita muchísimos dones de enseñanza y poquísimos dones de palabra de conocimiento. Tal vez una iglesia local, el Espíritu Santo dice, bueno, esta iglesia resulta ser que los hermanitos son muy agarrados, vamos a darle muchos dones de servicio y dones de dar. Entonces, como el Espíritu Santo vio ahí una falencia, Él la compensa con los dones. Entonces, iniciemos. Tenemos el primer don. Los dones ustedes los pueden encontrar en lo que es Romanos 12, del capítulo 12, del verso 6 al 8. En 1 Corintios 12, del 8 al 10, 28 al 30, y 1 de Pedro 4, 9 al 11. El primer don que el Espíritu Santo reparte, o que el Espíritu Santo tiene para repartir, es el don de profecía, que es la palabra griega profeteia. Usted lo puede buscar en un diccionario por el número 4394, y usted lo puede encontrar en Romanos 12:6. Esto quiere decir, o esta palabra sí, lo que quiere decir es
la proclamación la proclamación de la mente y consejo de Dios. Y hay que notar algo aquí, porque aparte de los dones del Espíritu, nos metemos otra vez en lo que es eclesiología, existen los que son los dones de Jesucristo, que son 5, que Él reparte para la iglesia. Son diferentes a lo que son los del Espíritu Santo. Resulta ser que hay un don que reparte Jesucristo a pocas personas a través de la historia. Esa es la diferencia. El Espíritu Santo reparte a cada iglesia lo que necesita. Jesucristo reparte o da a la humanidad pocas personas con una capacidad especial. Este don del Espíritu Santo es diferente al que reparte Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? El de profecía que reparte Jesucristo, hay pocos a través de la historia. Como por ejemplo tenemos los profetas del Antiguo Testamento y los que escribieron la Biblia del Nuevo Testamento, pero son pocos, son contados. En cambio este don puede abundar en una iglesia local, pueden haber muchos miembros, qué sé yo, de una iglesia de 1000 miembros, 300 miembros pueden tener este don, según el Espíritu Santo pues lo vea conveniente. Este don lo que quiere decir entonces es que estas personas proclaman el consejo y la mente de Dios a la congregación. Son personas que animan según el mensaje que Dios disponga para esa congregación, exhortándonos, convenciendo del pecado. Entonces este don en la iglesia, como por ejemplo si hay algún pecado recurrente en los miembros, este don se encarga de denunciarlo y de exhortar a la congregación a pues dejarlo. Luego ese don no es como decir evangelista. No, hay un don de Jesucristo que se llama evangelista, que igual son pocas personas a través de la historia, como por ejemplo Billy Graham. Algunos se atreven a decir que este señor Charles Spurgeon era un evangelista, pero tal vez el que quieres decir es el don de apóstol del Espíritu Santo, que son las personas como mensajeros que van predicando. Esa gente que se denomina apóstol y profeta de ahora. Bien, muy buen aporte, porque tal vez entonces esto hay que aclararlo. Resulta ser que esta iglesia de la Odisea que mencionó el pastor, que nació en 1901, usted puede buscarlo en internet. Esta iglesia resulta ser que de un tiempo para acá empezó a graduar apóstoles y profetas. Usted puede ver en San José a veces que ponen conferencia con el apóstol y profeta tal, fulanito de tal. Pero ellos no tienen ese don. En realidad lo que hacen es manipular a la gente. Como les digo, el don de Jesucristo de profeta, Jesucristo lo repartió a pocas personas a través de la historia. El don del Espíritu Santo de profecía, el Espíritu Santo lo reparte a ciertos miembros de la iglesia para edificar esa iglesia local. Ese don va a ser solo para esa iglesia local. Como por ejemplo, resulta ser que la iglesia local nuestra, y la iglesia bautista Palabra de Vida, tiene el don de maestro. El don de maestro está ubicado en Andrés, en Ricardo, en mi persona y Giovanni. Ese don solo va a funcionar aquí. Si nosotros queremos usar el don para la iglesia de una iglesia de San José, no va a funcionar. Vamos a ir a meter las patas en la iglesia. Entonces, todas las personas que usted escuche, como el pastor y apóstol fulanito de tal, con una iglesia de 100,000 personas aquí y allá, bueno, tal vez puede tener el don, pero solo funciona en su iglesia. No funciona masivamente. Porque resulta ser que el Espíritu Santo trabaja localmente. Trabaja de iglesia local en iglesia local. No es lo mismo la necesidad que tiene usted y que tengo yo. No es lo mismo la necesidad que tiene el hermano Luis, que tiene familia, 3 hijas, esposa, a las que tengo yo, que soy soltero y un joven que va ahí. Son totalmente necesidades diferentes. Asimismo las iglesias. Cada iglesia varía en las necesidades que tiene. Estas personas que se proclaman profetas y apóstoles de Jesucristo son
personas engañosas, son falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, que se autoproclaman a sí mismas con ese título. Toda persona que se autoproclame con un título de este calibre está engañando a la gente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da el don y la iglesia es quien lo reconoce. Yo no puedo sacar un título que diga que yo tengo el don de enseñar. Es la iglesia quien reconoce en mí el don. Yo no puedo sacar un título diciendo, miren, soy apóstol, me gradué en la universidad tal como apóstol de Jesucristo. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque la Biblia no dice en ningún lugar que usted se puede graduar de apóstol ni de profeta. Lo que la Biblia dice es que el Espíritu Santo le puede dar a usted el don y que la iglesia tiene que reconocerlo y que solo va a funcionar en su iglesia local. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12 y Primera de Pedro capítulo 4. Usted lo puede buscar en su casa tranquilamente, leerlo y verificar que lo que estoy diciendo no está fuera de la Biblia. ¿Sí, Esteban? Entonces el concepto bíblico de apóstol, bueno, dos cosas, de apóstol y profeta, el concepto bíblico que nosotros vemos, todavía está activo. Sí, el concepto está activo. El apóstol del Espíritu Santo está activo. Cada iglesia debe reconocer en su localidad cuáles hermanos lo tienen. Pero El apóstol, el don de apóstol que reparte Jesucristo, ese ya está. Ya no hay más apóstoles de don de Jesucristo. ¿Por qué? Porque resulta ser que el canon bíblico se cerró. Ya no hay más libros que han salido, porque el canon bíblico se cerró con Juan. Juan fue el último. Después de Juan, Juan dejó en Apocalipsis capítulo 22, verso 19, si no me equivoco. Apocalipsis capítulo 22, verso 19 exactamente, que si alguno agrega o quita de esto, sea maldito. Entonces, cualquier persona que se autoproclame o que saque un título universitario diciendo que es apóstol o profeta de Jesucristo, significa que puede agregar o quitar de aquí. Y aquí claramente Juan dice, y si alguno quitare de estas palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y la santa ciudad y las cosas que están escritas en él. Como insisto, el don de Jesucristo, el profeta, es uno, aparte del don de profecía del Espíritu Santo. El don de profecía de Jesucristo funciona para la iglesia con mayúscula, que son todos los cristianos. El don de profecía del Espíritu Santo funciona para la iglesia local, que es este cuerpito, digamos, que tenemos aquí actualmente. Este don que imparte el Espíritu Santo, cómo funciona, es que declara la mente y consejo de Dios en la congregación. Es decir, anima a los hermanos diciéndoles lo que Dios está pensando de la iglesia. Para hacerlo más fácil, el don de profecía del Espíritu Santo es lo que Dios está pensando de la iglesia, transmitírselo a la iglesia. Entonces, si hay algún pecado y Dios necesita comunicarle a la congregación que hay algún pecado en que la congregación está cayendo frecuentemente, este don actúa y sale y hermanos, estamos haciendo tal cosa, hay que corregir. Cualquier cosa que diga fuera de la Biblia, no le haga caso. ¿Dudas? Tenemos el don de servicio, que la palabra griega con que Pablo lo escribe es la palabra diaconía, que lo que quiere decir en el sentido más amplio y extenso de la palabra son todas las personas que sobrenaturalmente tienen ese deseo de servir en lo que la congregación necesita, ya sea que haya un evento especial, servir a las mesas,
ya sea que haya que limpiar, ya sea que haya que ir a traer a alguien y luego irlo a dejar. Son todas aquellas personas serviciales, peculiarmente serviciales. Entonces, si naturalmente en la iglesia no hay como esa actitud de servicio, el Espíritu Santo puede dar a los hermanos, a algunos, a todos, o a uno, a cinco, este don para que la iglesia pues funcione más y mejor. Luego tenemos el don de enseñanza, que es la palabra griega didascalia. Usted puede buscarlo en Romanos 12:7, que este don, como funciona en la iglesia, es los que enseñan doctrina. Como les dije anteriormente, Ricardo, Andrés, mi persona, tenemos el don de enseñar. Todos nosotros en la escuela dominical los domingos damos doctrina a la iglesia, enseñamos a la iglesia. Este don en las personas, esta capacidad que el Espíritu Santo da a ciertas personas en la congregación, trata de que ellas pueden sobrenaturalmente enseñarle a usted cosas que comúnmente no entendería. Que estas personas se lo muestren a usted tan claro y tan fácil que usted lo puede entender. Enseñar, digamos, yo les estoy enseñando esto. Miren, este don en la iglesia trata de que ellos enseñan doctrina a la iglesia. Es decir, lo que debemos creer y lo que debemos practicar. El don de exhortación. Este don ha tenido un poco de confusión porque muchos piensan que es el don de regañar y es todo lo contrario. Este don trata más bien de animar, de llamar aparte a una persona y animarla. Y si está en una conducta pecaminosa, ayudarla a que se arrepienta, no regañarla. Luego tenemos el don de ser dadivoso, que es el griego metadidomi, que son las personas que dan aquella capacidad que el Espíritu Santo da sobrenaturalmente para que personas den. Y aquí quiero que notemos algo. No significa el que reparte, es decir, lo que puede hacerse fácilmente con bienes ajenos, sino el que imparte o el que comparte de los bienes propios con generosidad especial, con alegría y sensibilidad de corazón, sin esperar ser recompensado en la tierra. Este don funcionaba muchísimo en lo que era la iglesia primitiva, en donde los hermanos eran muy pobres, la mayoría, y había uno que otro rico. Entonces el Espíritu Santo le daba este don a aquellas personas que tenían tal vez un poco más de cosas materiales y compartían con toda la congregación. Este don es muy necesario en la iglesia porque hay muchas necesidades. Y esta capacidad que el Espíritu Santo da a ciertas personas es para que, digamos, nos desprendamos sobrenaturalmente de nuestras posesiones y compartirlas. El don de presidir, que es el proistemi, que es el griego que significa presidir, gobernar, también significa mantener y se traduce en ocuparse en buenas obras. Entonces, este don funciona en la iglesia como aquellas personas que están, como por decirlo de alguna manera, dirigiendo a la grey. Como usted vio en el video que le mostré, había un viejillo con un palito dirigiendo a la orquesta. ¿Ah? El director. Sí, el director de la orquesta que les iba diciendo qué hacer. Él se estaba ocupando en dirigir a la grey. Y nótese que no es el sentido de que él es dueño de, sino que simple y sencillamente las va dirigiendo por más o menos donde tienen que ir. Y aplicando, tal vez es, digamos, como el front-end de la dirección, porque luego vamos a ver el don de administrar, que es diferente de este. Este es el que, como vemos, el que lleva el timón. El de administrar es otro. Luego, hacer misericordia. Este es el griego Leo, se ubica en Romanos 12:8. Y está relacionado, significa generalmente consentir empatía hacia la necesidad de otra persona. Entonces, este don es la capacidad sobrenatural
que da el Espíritu Santo a ciertas personas en la iglesia para que puedan sentir simpatía con la necesidad ajena. Aquí todos tenemos necesidades y Jesucristo dijo que la iglesia se encarga de solventar esas necesidades. Entonces, cuando alguien tiene necesidad, este don actúa y lo ayuda. Siente tal empatía que se esmera en poder solucionar la necesidad que esa persona tenga. Luego tenemos el don de palabra de sabiduría, que es la palabra, es un don con dos palabras, la palabra logos y sofía. Se encuentra en 1 Corintios 12, 8. Este don tiene mucha conexión con el don de enseñanza. Este don trata de la penetración profunda en las verdades de la fe. Hay verdades aquí o hay cosas que tal vez son un poco difíciles de entender. Como vimos la semana pasada, un poco de angelología, que son tal vez un tema un poco complicado. Sin embargo, este don entra en la Biblia para entender esas verdades. Luego vamos a ver el de palabra de conocimiento. Todos estos tres dones, el de enseñanza, el de palabra de sabiduría y palabra de conocimiento, tienen mucha conexión entre sí. Y estos tres dones, si se ubican en la iglesia, los hermanos que tengan estos dones tienen que, como quien dice, compartir mucho, porque mutuamente tienen que edificar a la ley. El de palabra de conocimiento tiene que ver con la capacidad de adquirir información correcta de verdades bíblicas y de expresarlas con claridad. Entonces, tenemos el don que saca de la Biblia cosas difíciles, que es el de sabiduría. Tenemos el de conocimiento, que aparte de que las puede sacar, es el que las expresa con claridad. Hay cosas demasiado difíciles, como la semana pasada conversaba luego con el pastor, que hay una verdad bíblica que es la virtualidad de la salvación. Es algo muy difícil. Entonces, digámoslo así, el don de palabra de sabiduría saca eso de la Biblia, lo comparte con el que tiene el don de palabra de conocimiento. Este lo expresa claramente al que enseña, y el que enseña se los muestra a la congregación de una forma que puedan entender. Luego tenemos el don de fe, que es la palabra pistos. Y este don, quiero leerles este comentario que pone Francisco Lacueva en su teoría sistemática, citando a Charles Riley, que dice que la fe, esta fe como poder dentro de lo que la fe tiene como seguridad y por tanto en el sentido de don especial de Dios a determinados creyentes, es la capacitación para creer que Dios proveerá para ciertas necesidades específicas. Como dice Riley, todo creyente debería andar por fe y cada uno tiene una medida de fe, pero no todos tienen el don de fe. Es decir, todos tenemos fe. Sin embargo, hay ciertos hermanos que el Espíritu Santo capacita para que tengan un exceso de confianza en que Dios va a proveer a las necesidades que tenga la congregación. Fe es confianza. Douglas, disculpe, es que estos dones de palabra de sabiduría y de conocimiento no los veo en 12.8 pusiste. 1 Corintios 12:8. Estaba mal. Ok, el don de fe. La palabra fe podemos entenderla como confianza. Confianza en que Dios me salva del pecado, confianza en que Dios va a proveer a mis necesidades, confianza en todas las promesas de Dios. Todos tenemos esa fe, o todos deberíamos ejercitar esa fe. Sin embargo, hay ciertos hermanos que el Espíritu Santo en la iglesia local les da este don, es decir, les da la capacidad sobrenatural para tener más fe que los demás y que así la iglesia pueda solventar ciertas necesidades. Luego tenemos el don de sanidades, que es el griego llama, que se lo puede encontrar en 1 Corintios 12:9. Trata de la capacidad sobrenatural, y digo muy sobrenatural, de que ciertos hermanos puedan curar enfermedades que tenga
un hermano en la congregación. Este don hay que aquí advertir algo que dice Charles Wright: desentenderse de los medios humanos disponibles para curar y limitarse a orar por una curación milagrosa es como orar por una cosecha y luego sentarse en una mecedora negándose a